Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una video aquí para el canal y bueno, pues en esta ocasión les voy a dar algunos tips y consejos para el buen cuidado de sus peces disco a lo largo de este corto tiempo que yo he estado con ellos. Llevo unos 3 meses con estos peces y pues he tenido altas y bajas, pero pues gracias a los errores pues he aprendido y pues no me va a volver a pasar obviamente, así que pues aquí te voy a mencionar algunos consejos sobre cómo cuidarlos y cómo es que los puedes tener en unas excelentes condiciones. Así que bueno, antes de empezar, como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar. Y bueno chicos, antes de empezar con los consejos, quería darles algunos tips antes de que ustedes introduzcan peces disco a su acuario. ¿Esto por qué? Porque bueno, yo lo hice poco a poco. Por ejemplo, fui metiendo por ejemplo, de 2 en 2 al acuario, y pues esto no es nada conveniente. Si tú vas a tener peces disco en tu acuario, lo que yo te recomiendo ay, perdón. Lo que yo te recomiendo es que compres el cardumen completo cuando vayas a introducir los peces. No metas, como yo lo hice, primero 2, luego 1, luego otro, luego otro, luego otro. No, eso no. Eso va a ser muy malo para el cardumen. Fue el error que yo cometí, o el primer error que yo cometí al introducir peces disco poco a poco y no introducir peces, por ejemplo, todo el cardumen de un solo golpe. Entonces, si quieres tener peces disco, pues primero móntate el acuario y posteriormente pues te juntas para el cardumen completito, ya sea de 5, de 7, de los que tú quieras, mínimo 5 ejemplares para que se sientan a gusto los peces. Pero más no. Otra cosa también que te recomiendo es que no metas discos de diferente tamaño. También es algo que yo, como pueden ver aquí en el acuario, pues tengo peces disco. Tengo de 4 o 5 pulgadas, tengo de 3 pulgadas y tengo de 2,5 más o menos. Entonces, cuando vas a meter el cardumen de peces al acuario, lo que te recomiendo también es que metas peces disco de un solo tamaño, que no estés metiendo peces disco de diferentes tamaños, porque si no eso también te va a ocasionar problemas en el acuario. Más que nada cuando empiezan las jerarquías en el acuario, ahí es cuando vamos a tener un gran problema. Pero de ahí en fuera, si nosotros tenemos, por ejemplo, peces disco de un solo tamaño, pues no va a haber ningún problema en que los tengamos, ya que pues en poco tiempo van a empezar a jerarquizar y pues ya va a ser el dominante y todos, y ese pues va a ser el que va a mover la pecera. Pero nunca metan, por favor, peces disco de diferente tamaño. Ese también es otro error que yo cometí al introducir peces disco a mi acuario. Ahora, también otro consejo que yo te doy, si tienes peces disco, es la filtración. Va a haber peces los cuales sean muy ¿cómo se los puede decir? Que sean muy, o sea, que no sean tan delicados en cuanto a calidades de agua. Los peces disco no son para nada delicados, a mi experiencia, ya que son muy fáciles de mantener. Nada más, eso sí, hay que tenerlos en una excelente filtración en el acuario. ¿Esto para qué? La filtración excesiva en el acuario, o una filtración buena, lo que nos va a ocasionar va a ser que los peces se sientan más cómodos, que pues, les proporcionemos una mejor calidad de agua o igualmente una mejor calidad de vida a nuestros peces. Entonces también es algo que yo les recomiendo, una excelente filtración si es que vamos a
a tener peces disco. Por ejemplo, yo en este acuario tengo dos filtros canister, uno Lomas y otro de la marca Dolphin, que la verdad me van de maravilla, y pues ustedes están pudiendo ver que el agua está súper cristalina, está súper bonita, así que se los recomiendo al 100% que la filtración sea muy excesiva. Otra cosa también es, y que también yo cometí el error, fue la cuarentena. Cuando compren, por ejemplo, si le hacen como yo, que van a meter, o sea que ya tienen el cardumen pero meten otro pez, el que sea, o sea otro pez disco al cardumen, lo que les recomiendo es que hagan cuarentena. La cuarentena es súper fundamental. También es un error que yo cometí al meter los dos primeros discos, porque cuando metí, y también cuando compré los discos pequeños, porque cuando metí los otros peces que eran más grandes, venían de una cuarentena, ya venían cuarentenados, yo le digo. Entonces pues no había tanto problema. Pero si compran un pez en el cual no lo tengan en cuarentena o no haya pasado por una cuarentena previamente antes de introducirlo a su acuario, les recomiendo que tengan un acuario aparte, para que ahí los mantengan pues por 40 días como dice la cuarentena, para ver si no tienen algún parásito, alguna enfermedad, y si no, pues tratarlo ahí y que no tengamos ningún problema. También ese es otro error que yo cometí, y pues para eso, yo creo que para eso estamos nosotros los que hacemos videos, para que pues ustedes no cometan los mismos errores que nosotros hacemos. Otra cosa también, y esta sí es muy importante, es la temperatura. Debemos de mantener temperaturas estables en el acuario. Aquí sí no debe de variar drásticamente la temperatura, que la tengamos en 29 y bueno, 29 o 30, que es lo que regularmente se tiene en los discos, y de repente pase a 26 de un golpe, después a 27 de otro golpe, o después suba a 32 o a 33 grados. No, que se mantenga estable, que se mantenga así como una línea súper derechita, para que no tengamos ningún problema con los peces disco, ya que también es algo súper importante a la hora de tener estos peces. Y bueno, pues también en cuanto a la alimentación, es muy importante en estos peces, ya que una alimentación variada, más que nada, por ejemplo, yo a mis peces disco los alimento con alimento congelado y sus hojuelas. Uso el Tetra Color Plus, que es casi específicamente para discos, entonces se los recomiendo al 100% que tengan una dieta súper variada en los peces. ¿Esto por qué? Pues porque los vamos a tener súper fortalecidos, con unas buenas defensas, van a estar súper activos en el acuario, que de hecho estos peces no crean que son como por ejemplo los arcoíris que están viendo en el acuario, que andan para allá y para acá. No, los discos son un poquito de nado más lento, son más pacíficos, o sea, no son peces que anden nadando por todo el acuario como son los arcoíris. No, hay veces en las cuales pues van a estar en un solo lugar, después van a nadar hacia otro lugar, pero ese es un comportamiento normal de ellos. Un comportamiento que no es normal es que a lo mejor estén en la parte baja del acuario, o que también en algún momento pues ellos estén boqueando muy rápido, que no se alimenten bien o que dejen de comer. También esto es un factor que debemos de tomar en cuenta si es que tenemos peces disco. Si los vemos pues a lo mejor estáticos pero nadando bien, que se vean de buen colorido, ahí sí pues es un comportamiento normal. Pero si no, sí hay que pues checar ese pez, o que porque está muy estático, ver el motivo por el cual está así. Otro consejo que yo te doy para cuando tengamos, o si quieres tener peces disco, es que el acuario lo pongas en una ubicación adecuada. No vayas a poner el acuario de los discos en un lugar en donde haya siempre mucha gente, en donde pase a cada rato la gente. ¿Por qué? Porque esto los va a estresar y vamos a tener problemas en cuanto a, con este aspecto. El estrés en los peces disco es mortal. Si un pez disco está estresado, se nos va a enfermar, va a dejar de alimentarse, le va a pasar algo, lo vamos a perder por algún motivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también de no estresarlos, y esto conlleva también pues tener el acuario en un lugar más cómodo, un lugar en el cual
los peces discos se sientan lo menos posible estresados, en el cual pues no pase tanta gente, o igualmente si tenemos niños en la casa que no le estén pegando al cristal, porque también esto los estresa y hay que tener muchísimo cuidado. También otro punto importante es la iluminación. Al colocar la luz en el acuario, esto lo que va a provocar en el acuario de los discos va a ser que va a disminuir las sombras. Estos peces, como ya saben, son muy tímidos y hay que tenerles muchísima paciencia, ya que se espantan con todo, con lo más mínimo estos peces se espantan. Entonces la iluminación lo que nos va a prevenir es que se creen sombras en el acuario con los cuales ellos se asusten y evitar el estrés igualmente de esta forma. Y bueno, por último, la decoración del acuario. Si nosotros tenemos una decoración correcta en el acuario, en la cual, por ejemplo, no tengamos cosas con las cuales ellos se puedan lastimar, eso va a ser también muy fundamental. Eso también se los digo por experiencia, porque uno de los discos se raspó. Ya ven que luego ellos de vez en cuando pues se empiezan a molestar o se empiezan a picotear, o ya saben cómo son los discos, ¿no? En cuanto a la jerarquización, empiezan a nadar rápido, o nada rápido para o sea, que el otro disco lo aleja. Y si tenemos alguna decoración en el acuario con la cual él se pueda cortar, pues también ahí vamos a perjudicar bastante al pez. Hay que tener decoración con la cual el pez no vaya a lastimarse en el acuario, porque eso también va a ser un súper error. Hay que tener muchísimo cuidado también con esto, con la decoración. Y una cosa que sí les recomiendo es que tengan un poco de planta en el acuario, ya que ellos se sienten muchísimo más cómodos y se sienten en un hábitat muchísimo más natural. Así que bueno, pues estos son los consejos que yo te doy, son los errores igualmente que yo cometí, para que ustedes pues no les vuelva, o no les pase, mejor dicho. Como siempre, aquí abajo de mí te está apareciendo el último video por si es que te lo perdiste, y del lado derecho están mis redes sociales por si quieres ir y seguirme, y también pues por ahí subo contenido de vez en cuando. Así que bueno, sin más que decir, adiós.